La historia de nuestra querida Juliaca inicia aproximadamente hace unos 10.000 años atrás, donde los primeros pobladores eran cazadores y recolectores. A medida que pasó el tiempo, estos hombres se volvieron sedentarios y así formaron la primera etnia, que sería la de los chuquilas. Estos hombres nos dejaron lo que son las danzas del chacu, el pulipuli, el jali y los choquelas. Estos hombres se convirtieron en pescadores y pastores, desarrollaron también la agricultura y la textilería. Y a la vez nos dejaron lo que es una tradición que aún practicamos, que sería la Pachamama, que es el pago a la tierra. A medida que pasó el tiempo, estas personas se agruparon en grupos pequeños y así formaron ya una gran cantidad de personas, hasta que formaron las culturas. Estas culturas inician con lo que es la cultura Caluyo, que resalta su litescultura. Seguidamente la cultura Pucara, que es el primer estado en la cuenca del Titicaca, aparte de tener un gobierno teocrático, y también nos deja lo que es el templo de Calasasaya. Seguidamente tenemos la cultura Tiwanaku, que lamentablemente por algunos fenómenos climatológicos, esa cultura se extingue y desaparece. Después del terrible acontecimiento que sufre los de la cultura tiwanaku, surge un nuevo reinado que se llama esta etapa como el reino de los Aymaras. Aquí participa el reino Coya, que tiene un lugar territorial entre Puno y Pucara. En acá tiene su gobernante, que es conocido como Zapana, pero posteriormente, después de la derrota que tuvo con el Inca Pachacútec, es nombrado como Chuchicapac. Lo que es un dato relevante es que el Pachacútec se sorprende de ese gran reino, ya que estos eran hombres de guerra y no de agricultura y de ganadería. Tanto que solo Pachacútec logró invadir su territorio, pero luego de algunos tiempos, su hijo Tupac Yupanqui es quien logra someterlos definitivamente, obligándolos a llevar sus tributos a sus tamos. Y también el cerro Huayna Roque surge de este lugar, ya que la palabra Huayna Roque quiere decir rebelde Coya o joven rebelde. También participa en lo que es el reino de los Lupacas. Estos tienen una gran rivalidad con los Coyas. Sus gobernantes eran Cari y Cusi. Un reino más que se nombra en la historia de Juliaca es el reino de los Pacajes. Los reinos de los Aymaras tenían una gran relación con el Imperio Incaico. Esta etapa también se le conocía como Juliaca en el Tahuantinsuyo. Los incas o el Imperio Incaico desataron 3 grandes batallas con los Coyas. A la vez hicieron alianzas con los Lupacas, y así es como entramos a otra etapa que vendría a ser Juliaca en la colonización. Ahora pasamos a la época republicana. Desde el año 1825 y los 100 años próximos, Juliaca era un distrito, primero de Lampa y después de Puno. Pero el hecho más importante de esa época fue la construcción del ferrocarril en 1873. Eso hizo que Juliaca revolucionara y cambie para siempre hacia un perfil moderno y comercial. Durante el receso del protectorado de San Martín, fue Juliaca convertido formalmente en distrito. Es así que por decreto supremo de José Bernardo de Tagle se crea el departamento de Puno, con Juliaca como distrito. Don Mariano Núñez, quien con el apoyo de los juliaqueños logró que Juliaca se convirtiera en provincia, junto con los otros forjadores. Esto ocurrió en el año 1926. El presidente peruano de ese entonces, don Augusto B. Leguía, promulga la ley número 5463, por la cual se decreta la provincia de San Román con su capital Juliaca. El 6 de septiembre de 1926, y después de mucho esfuerzo, por fin se crea la provincia de San Román, el cual tenía 3 distritos, Juliaca, Cabana y Caracoto.
En 1958, Cabana se divide en dos y de ahí nace el cuarto distrito llamado Cabanillas. Aunque la ley se promulgó el 6 de septiembre, la inauguración de la nueva provincia recién se dio el 24 de octubre de ese mismo año, es decir, 1926. A medida que la ciudad de Juliaca iba creciendo, así también se iba incrementando la necesidad de la población por algunos servicios básicos. Y estos no eran atendidos ni por el gobierno central ni tampoco regional. Y es así que llegamos al 4 de noviembre del año 1965. En donde el pueblo juliaqueño levanta su voz de protesta con el fin de que todos estos reclamos y quejas sean atendidos por el gobierno. En esta protesta murieron 4 personas muy importantes, las cuales son conocidos como los 4 mártires, los cuales son Germán Umpiri, tenemos a Patricio Quispe, a Mariano Paña y a Santiago Mamani. También esta protesta duró alrededor de 10 días y es un hecho muy importante para la ciudad de Juliaca. Esto marcó un antes y después en cuanto a la imagen de Juliaca. Ya para la década de los 60 y 70, Juliaca crea y establece una zona industrial. También este es un paso muy importante para el desarrollo juliaqueño. También cabe recalcar que por estos tiempos ya se van construyendo mercados y centros comerciales que van aumentando el desarrollo juliaqueño. Ya para la década de los 80 suceden 2 hechos muy importantes para la ciudad de Juliaca. El primero es la creación de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, esto en el año 1983. El otro hecho muy importante es la construcción del actual aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca. También cabe recalcar que por estos tiempos se construyen lugares tales como el Hospital Nuevo, la Galería de las Calceteras y el Cristo Blanco. También por estas fechas comienza a funcionar el mercado Tupac Amaru. Ya para fines de los 70 comienza a funcionar la postal de la Iglesia Matriz de Santa Catalina. Ya pasando a la década de los 90, el hecho más importante en estos tiempos fue el asfaltado de las calles conectando a Juliaca con los destinos más importantes, tales como son Arequipa, Huancané, Lampa y Cusco. Para este entonces Juliaca ya era generalmente grande y también no había mucha población y tampoco había mucho tráfico, pero algo muy llamativo de sus calles en ese entonces era la abundancia de triciclos o también conocidos como los taxicholos. Ya pasando al siglo XIX, Juliaca ya tenía un perfil más urbano y su población se encargaba de elevar a Juliaca a una categoría más superior. Aquí el crecimiento urbano, social y económico justificaba todo el actuar de la población en ese momento. Y es así como llegamos hacia nuestros días, en donde Juliaca es considerada uno de los mayores centros económicos del departamento y una de las mayores zonas comerciales de nuestro país. Viva Juliaca, por sus lindas calles, inmensa campa su espinal y su vaina propia. Que viva Juliaca, San Román, por sus lindas calles, inmensa campa.